En fin, vamos al tema Vamos, de Segarra que... hoy Artur Segarra y David Bernat. Es una cosa que hay que entender, ¿no? Que normalmente le llamamos el caso Artur Segarra, pero también hay que acordarse de que en este caso hubo una víctima que sufrió muchísimo, que era David Bernat, un señor que nació en un pueblo llamado Laivi, que es un pequeño, muy pequeño en la provincia de Lleida, de 800 habitantes. Bueno, que para el que no lo sepa, es parte de Cataluña. Iba a decir Cataluña, España, pero es que me da miedo que nuestros catalanes, que algunos catalanes se puedan enfadar, pero parte del territorio español, a pesar de que muchos catalanes quieran independizarse. Bueno, Sí, creo que... Cataluña, España es un facto, lo puedes decir perfectamente, Javi. No, no, ya, pero es que hoy en día me da tanto miedo ofender a la gente que Venga ya, no... Espera, pues continúa. Cataluña, España. Fue el mayor de muchos hermanos y, bueno, 10 años después sus padres tuvieron una hija que llamaron Laura. Aunque los nombres de sus progenitores se han mantenido en reserva, se sabe que es una familia, pues eso, de corte humilde y trabajadora. Los abuelos trabajaban en el campo. Entre agricultura, ganadería y servicios, la madre de David además regentaba pues un pequeño almacén en el pueblo donde además de tabaco se podía comprar pues zapatos, pequeños electrodomésticos, la típica tienda David de ultramarinos de toda la vida, antes de que llegaran los chinos y ya lo llamaron alimentación. Eh, Sí, y el padre pues era la tienda de cobrador de ropa. peajes para una concesionaria de autopistas, para una subcontrata. Y si todavía trabajara para una autopista pública, eso pagan mejor. Pero cuando es así de subcontrata, por supuesto que las empresas privadas van a buscar pagarte lo menos posible, ¿no? Entonces, tras su paso por la universidad, David demuestra ser un pedazo de estudiante y se saca la carrera de ingeniería y luego se hace un máster de administración de empresas de la Escuela de Posgrado en la Universidad de Navarra. Para el que no lo sepa, la Universidad de Navarra es una de las universidades españolas con más prestigio. Y, bueno, ole él que pudiera no solo sacarse la carrera de ingeniería, sino también la Universidad de Navarra. Y luego se sacó otro máster más, David, en una escuela de negocios en California. Con el tiempo, su experiencia en las telecomunicaciones le llevó a trabajar especialmente en países asiáticos, construyendo una carrera como consultor independiente. Su trayectoria, pues, tenía un perfil escrupuloso, parece que se le daba muy bien, parece que el tío incluso llegaba a rechazar trabajos por lo bien que le iba, y todo el mundo subrayaba su conocimiento de las redes de telefonía móvil, así que un amo absoluto en su trabajo, se le daba muy bien. Después de vivir en Singapur durante casi 5 años, estuvo en Teherán, donde adquirió una casa y más tarde, por cuestión de negocios, como muchísimos extranjeros, porque Bangkok es una ciudad pues muy emergente, así que acabó allí, ¿no? En un centro. Se puede considerar que Singapur es el más rico, pero Bangkok es la que más rápido se llevaba desarrollando hasta ahora, que parece que Tailandia se ha estancado un poco económicamente y ahora es la ciudad donde yo vivo, Ho Chi Minh, en Vietnam, la ciudad que más crece de todo sudeste asiático. Pero bueno, era bastante común para la gente irse a Bangkok porque Tailandia siempre ha tenido una apertura mayor hacia los turistas de lo que ha tenido Vietnam, ya que Vietnam tuvo un bloqueo internacional desde el año 75 hasta el año 90. En cualquier caso, con 30 años, Laura, su hermana, se había graduado también de ingeniera y seguía sus pasos conquistando tierra y futuro. Y también trabajaba, pero ella trabajaba, David, en la tierra donde, bueno, iba a decir la tierra, en Londres, que también David vive en Inglaterra. David Bernat, por su parte, pues eso, tenía mucho contacto con la comunidad de españoles en Bangkok, que, bueno, se puede considerar reducida si la comparas con la comunidad de españoles en París o la comunidad de españoles en Londres o en cualquier zona europea, pero aún así sigue habiendo bastantes españoles, como los hay aquí también en Ho Chi Minh. Sí, pero me imagino que sí, las comunidades, el típico grupo de Facebook de españoles en Bangkok, españoles en no sé qué,
Y si terminas viviendo en ese sitio por larga temporada, pues sí tienes como tu comunidad española en el país que sea. Totalmente, totalmente. Dice Tania, a veces pienso en pasar una tarde con David y Javier tomando juntos algo. Debe ser la bomba. Bueno, si te vas a sacar los cigarritos de flores esos, lo mismo no, nos reímos mucho todos juntos, ¿verdad, Tania? Bueno, en cualquier caso, se reunían bastante David en una discoteca llamada Clímax de allí de Bangkok. Y con cosas de la vida, grupo de Facebook, Españoles en Bangkok, como tú bien has dicho, conoce a un chico, también catalán, pero este era de Terrassa, se llama Artur Segarra, Artur Segarra Princep. Y bueno, es de Terrassa, que también es de una ciudad de la región más o menos central, del este de Cataluña, en la provincia de Barcelona. Artur tenía la misma edad que David, pero sus trayectorias eran bastante diferentes. Uno era un profesional exitoso y que respetaba la ley, y el otro pues vivía un poco al margen de lo legal. De los primeros años de Artur Segarra, la verdad es que se sabe muy poco. Según sus propias palabras, fue su padre quien le mostró el camino del crimen. Cuando Artur cumplió 18 años, su padre puso una empresa a su nombre como parte de una estafa inmobiliaria. Y gracias a esta operación consiguió quedarse con una importante suma de dinero y con ese tipo de inspiración, como les pasa a tantísima gente, cuando ven que su padre es un delincuente y ese es tu modelo, pues tú te acabas convirtiendo en un delincuente como tu padre. Se ve en muchísimos casos y está explicado psicológicamente. En edad adulta, Artur tuvo 3 hijos con una mujer de nacionalidad rumana. La influencia del padre estuvo latente, ya que utilizó a la madre de sus hijos, así como varios familiares y amigos, como testaferros de los bienes que obtenía mediante fraudes. De hecho, en España tenía cuentas pendientes con la justicia por ser uno de los cabecillas de una de las mayores estafas hipotecarias en Europa. Se llamó Operación Cocoon porque las víctimas eran ancianos, igual que en la película de este título. Y la verdad es una vergüenza porque ser un estafador ya te convierte en la peor calaña del mundo, pero estafar a nuestros mayores, eso ya demuestra que eres un absoluto gentuza, un narcisista, un psicópata que no tiene ni un ápice de humanidad. Totalmente. Pero bueno, David, por desgracia, este perfil está cada vez más extendido. Creo que yo diría que a día de hoy hay más psicópatas de lo que había antes del Internet. Según lo que sabemos de él, el abogado barcelonés Francisco Comitre y el notario asturiano Enrique Peña formaban parte de una red criminal que timaban a personas mayores. ¿Cómo funcionaba esta estafa? Les compraban sus viviendas a cambio de un supuesto sueldo vitalicio, pero les pagaban 3 mensualidades y luego desaparecía. Se llegaron a estafar más de 3 millones de dólares. Arturo además se apropió de 17 viviendas, 18 vehículos y 67 empresas. Muchas de esas propiedades las puso pues, a nombre de su madre, a nombre de su pareja. Y en un principio se dijo que ellas desconocían las operaciones, aunque yo lo dudo, la verdad. Sobre todo de la madre, no pongo la mano en el fuego con su mujer, pero con la madre lo dudo bastante. Según un informe de los Mossos de Escuadra... Es que lo que he dicho parece como muy habitual, ¿no? En casos de corrupción, que la mujer o el marido sea como, pues no era yo consciente de lo que hacía, ¿sabes? Con Julián Muñoz, con Ayuso, pues mi novia hacía eso, no lo sabía, tal. Es como, debemos ser nosotros dos unos pringados que nuestra mujer se enteran de todo y cuando eres un corrupto parece que no saben, no se enteran de nada. Hombre, claro. Es que yo no sabía que mi marido se estaba comprando 5 Mercedes, ¿no? Claro, no. Yo no sé, la cuenta corriente éramos millonarios de repente, pero no sé, no. Yo no hice preguntas, claro, ¿qué van a hacer, no? Porque saben que en el momento en el que digan algo, pues, jodidos. Según un informe de los Mossos de Escuadra, al que accedió El País cuando aconteció todo esto,
varias de estas empresas se emplearan directamente en la estafa inmobiliaria. O sea, utilizaba las empresas que le quitaba a los viejos para seguir estafando a otros. El documento señalaba que la antigua pareja de Artur llegó a registrar 8 viviendas a nombre de sus compañías, entre ellas un casoplón de 130 metros cuadrados en un distrito centro de Barcelona que se valoraba en 2010 en 400.000 euros. Así que yo creo que a día de hoy al millón llega 100%. 100%. Casa en Barcelona de 100... Sí. Sin ningún tipo de... ¿Cómo están los precios? Vaya. ¿Cómo están los precios de la vivienda? Bueno, pues de los 15 imputados en la causa, Artur fue el más listo. Se escapó. En 2014 dijo, me voy de vacaciones, me voy a pegarme la gran vida. Dejó a su mujer, dejó a sus hijos, dejó a su madre con el marrón que ya había montado. Se alquiló un piso y empezó también a salir con una chica tailandesa llamada Prit Saw, que luego va a tener especial relevancia, David. Estando ya en Bangkok, se las arregló para coincidir con David en distintas salidas. Y además se dio cuenta rápido... Pero, Javi, que lo que hizo fue escaparse de la justicia, porque creo que a sus socios ya la habían detenido o la habían trincado y rápidamente cogió puerta. Sus 14 socios ya estaban todos detenidos claro. Él consiguió escaparse. Exacto, que creo que Artur llama a los socios y ves que los móviles estaban apagados o no le cogen el teléfono 2 de sus socios, entonces se la huele rápido y se pira a Bangkok deprisa y corriendo, vamos. Sí, así es. Realmente representa el tipo de persona que era este Artur Segarra. Muy, muy escurridizo y listo, pero la cabeza no la utilizaba para cosas que pudieran traer algún beneficio, la utilizaba para ver cómo puedo beneficiarme de esto, porque lo que dejó claro desde el principio es que a él trabajar no le gustaba. Él era de la mentalidad, una cosa muy española, la mentalidad del pelotazo. Y a David, en cuanto lo conoció, se dio cuenta de la pasta que manejaba. En cuanto escuchó Singapur, a él ya se le activaron la órbita. Dijo, uy, pues me tendré que hacer amigo. Y claro, ambos tenían algo en común, que venían de la misma comunidad autónoma, ambos tenían en común que vivían en Bangkok y ambos tenían en común que les gustaba la noche. Les gustaba tomarse una copichuela por la noche. Así que cuando llegó la Navidad de 2015, Laura y David viajaron a España desde los países donde residían por motivos laborales. Laura la hermana y David. Aquellas fiestas, pues, fueron la leche, porque toda la familia se reunió en la casa paterna, como somos los españoles, que para nosotros las Navidades es un tiempo de familia y, bueno, los padres estaban muy contentos de que los dos chavales estaban sacando adelante, viviendo en el extranjero, ganando bien de dinero, además viendo que su esfuerzo como gente humilde se estaba viendo recompensado con sus dos chicos. Sí, en esas fechas, David compartió con unos amigos del pueblo que estaba preparando un nuevo proyecto con una duración estimada de 1 año. Y después de ello tenía en mente un objetivo menos ambicioso pero más feliz, que era retirarse. Que había conseguido el hombre, pues a una edad bastante temprana, tener el suficiente dinero como para retirarse, y decía que pasaría la mitad del año en Tailandia y la mitad del año en España. Cosa que para mí tiene todo el sentido del mundo, y si yo también consigo retirarme con mis criptomonedas, porque no sé, el canal no tiene pinta de que me va a retirar y mi trabajo de profesor tampoco, pero tengo todavía fe en las criptomonedas. No te queda nada. A ver, déjame que sueñe, coño. Me gustaría lo mismo, que pasar la mitad del año en Vietnam y pasar la mitad del año en España. No, yo creo que yo también tengo ese objetivo en la vida, poder jubilarme lo antes posible. Contra antes dejemos el trabajo, mejor nos irá. Saludamos a Florentino, que acaba de llegar, y Parker, que nos dice, tenemos la suerte de estar en el mejor canal de YouTube. No. A ver, si el mejor canal de YouTube es los dos, el que se le cae la cámara, el que se tira las gafas, el de se ha matado Paco, no sé, un poco cutre, ¿no? Nos falta Pero profesionalidad. Gracias por vuestras palabras. Sí, hombre, muchas gracias. Gracias a ti también, Florentino. Gracias. Bueno, como os estaba diciendo, chicos, a principios de enero de 2016,
Artur también ideaba un plan de negocios, pero el plan de negocios que tenía Artur, como te puedes imaginar, no era el mismo que el que tenía tu tocayo. A principios de enero de 2016 había concebido un plan. Secuestro a mi compadre David para apoderarme de todo el dinero que él sabía que tenía en una cuenta bancaria de Singapur. Singapur es un sitio en el que tener el dinero es bastante fiable, porque una vez que consigues poner una cuenta en Singapur, tu dinero y tu identidad están protegidos. Y puedes sacar dinero en cualquier parte del mundo con un interés muy bajo. Aparte, Singapur es un país conocido por su fiscalidad muy baja, en el que tanto ricos como pobres pagan un 10%. Mucha gente no lo considera justo, pero es lo que es. HSBC es de Singapur. No, Hong Kong. ¿No? Hong Hong Kong. Kong. Hong Kong Vale, y China. Ese HSBC es Hong Kong, Shanghai. vale. Vale, sí, pero vamos, que Singapur como Hong Kong da bastantes ventajas, pero en Singapur es mucho más elitista, por lo que tienes que demostrar tener muchísimo más dinero en la cuenta para abrir una cuenta en un banco singapurense. Sin embargo, Hong Kong se utiliza como paraíso fiscal para muchísimos chinos. Especialmente desde las protestas que quedaron zanjadas en las que se establecieron que Hong Kong es un territorio de China, a pesar de conservar el pasaporte. David. Que hay un documental en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, que es Dinero Negro o algo de esto, que habla de HSBC, que es súper bueno, os lo recomiendo. Bueno, David, tanto tú como yo, ¿no? Las cuentas de YouTube se mandan desde HSBC Vietnam hasta HSBC Reino Unido, ¿no? Sí, pero que este documental es muy interesante. Ya sabéis, los de HSBC se dedicaron a blanquear dinero sin ningún tipo de problema y pagaron una multilla y para adelante. Ya está, sin problema, hombre. Gran corporación y que dure mucho. Lo que pasa es que dan un interés bajísimo para lo que es Vietnam. De todos los bancos es el que da el interés más bajo. Pero ellos juegan la baza que los bancos vietnamitas no son tan seguros, porque muchos de ellos dependen del Estado. Sin embargo, HSBC es una corporación internacional, por lo que te ofrecen un interés de aproximadamente un 3% por cuentas de ahorro anual. Está bien. Para Vietnam es muy bajo. En Vietnam, para Vietnam puede ser bajo, pero para España está bien, vamos. Aquí un banco local te puede ofrecer del 7,5 al 9. ¿Y en Vietnam tenéis el dinero protegido? Es un poco raro porque ellos lo llaman cuenta de ahorro, pero en realidad son fondos. Pero quiero decir, si imagínate que el banco cae, ¿qué pasa? Depende del banco. Si el banco tiene participación del gobierno, normalmente está protegido, pero si es un banco completamente privado, no. Por lo que siempre tienes que tener un poco de cuidado con qué banco. Yo, por ejemplo, tuve un problema con un banco privado que me dijeron que al ser extranjero y no haber renovado la póliza, se quedaban con el dinero. Pero ellos no contaban con que mi mujer es vietnamita y trabaja en un banco. Y les llamó por teléfono y les dijo, la denuncia que os voy a meter por intentar abusar de un extranjero y el ruido que voy a hacer, como no esté el dinero disponible mañana, va a ser lo más grande. Y se lo dieron. Pero si alguien lo quiere saber, Sacombank, el banco que me intentó estafar, pues una cantidad de casi 10.000 euros. Joder. Sí. Sí. Y no llega a ser por mi mujer y lo pierdo. Lo pierdo. Aquí los extranjeros, como en la mayor parte de Asia, al hombre blanco ni agua. Yo como, joder, pero si yo soy medio marroquí. En fin, que me voy por los cerros de Úbeda, chicos, que el plan de negocios era secuestrar Artur Segarra, secuestrar a David Bernat para sacarle todo lo que tenía con su tarjeta bancaria en los cajeros de Bangkok. Ya además habían registrado las cámaras a Artur Segarra comprando un congelador bastante grande en una tienda. Una compra un tanto extraña, pero bueno, dijeron, a ver, querrá almacenar grandes cantidades de carne o lo que sea, no lo sé. Sí, comprar un cajón congelador puede tener alguna justificación. Sí. Yo conozco gente con congeladores gigantes.
O sea, yo sé que los cazadores, por ejemplo, que Ya, es matan lo que he muchos pensado. conejos y Normalmente tal, cazadores, pescadores, este tipo de sí, personas son los que más lo tienen. claro que sí, claro que sí. Bueno, el 19 de enero, David llega a Tailandia después de sus vacaciones con la familia. Bueno, había pasado por Irán primero, que tenía que consultar una cosa de su inmueble, y poco después recibió una invitación de Artur para reunirse en el apartamento, tomarse una cerveza y luego salir por allí. Pero ocurrió un poco a puerta cerrada y ambos mantuvieron una discusión posiblemente relacionada con asuntos financieros. No se sabe si David le pudo haber dejado algo de dinero a Artur o cuál fue el asunto. Por el tipo de persona que era Artur, yo especularía que sí, pero sería eso, especulación. No mucho después, con el objetivo de obtener los datos de acceso a sus cuentas, Artur mantuvo a David en cautiverio, lo tuvo secuestrado, lo ató, le dejó de dar agua y comida y le torturaba pues prácticamente a diario. No voy a entrar en detalle de lo que le hacía, pero no era... Sí, sí. Ningún ser humano debería sufrir lo que sufrió el pobre David. Increíble, no lo podemos imaginar. No, así es. Y bueno, y encima le dejó de dar agua, le dejó de dar comida y en plan, que me des tus números de cuenta, coño. Y según estimaron los forenses, el 26 de enero, unos 6 días después de quedar con Artur, David perdió la vida por un golpe. Para deshacerse del cuerpo, Artur lo descuartizó. Según algunas versiones, guardó algunos restos en su congelador del apartamento, junto con parte del material que había utilizado para matarlo. En esa época, su novia tailandesa pasaba varios días en la casa y él le advirtió con firmeza que el congelador no lo podía abrir. Sin embargo, la curiosidad pudo más y la joven desobedeció. Al descubrir lo que había revisado, Artur decidió deshacerse de los restos. Fue grabado por las cámaras de seguridad del edificio cuando salía con un gran paquete a cuestas que cargó en su motocicleta. Esto nos suena un poco a lo que hizo el señor Sanson. Sí. Lo que hay que decir de la novia, David, es que cuando consiguió los números de cuenta de Artur Segarra siempre quería más, ¿sabes? Porque en Tailandia creo que hay un límite que no puedes sacar en cajero más de lo equivalente a $3.000, 2.500, 2.600 euros. Y luego los traía, pero era la mujer la que los iba sacando. Pero según se estableció, de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la mujer y de acuerdo a Artur, ella no tuvo nada que ver. Yo no lo sé, la verdad, porque tener a una persona secuestrada en tu casa y que la chica pasara tanto tiempo por allí, pues no sé, eso de que si el río suena agua lleva, se podría llevar. El secuestro creo que es en casa de David. Pero... vale. No lo tenía claro yo eso. Así que era en casa de David y la chica solamente cogía la tarjeta y iba a sacar dinero y luego se lo llevaba. Claro, no tiene por qué saber, porque fue en casa de David el secuestro. Fíjate, los investigadores de gran prestigio a prueba con nota alta. Javier. Desde el sofá. En este caso. Desde el sofá. Gracias por clarificar eso, David. Bueno, arrojó partes al río Chao Phraya, que atraviesa Bangkok, que es un río que si alguno lo habéis experimentado en épocas que no es de lluvia, huele fuerte. Las primeras alarmas sobre la desaparición de David llegaron desde Teherán, ya que sus colegas intentaban comunicar con él, preocupados porque no había asistido a una reunión importante en la capital iraní y no era común en él no haber dado señales de vida. Mientras tanto, Artur, pues eso, sacaba cantidades grandes de dinero, pero su rostro había quedado grabado por las calles y cuando la novia no podía ir a los cajeros, pues iba él mismo. Él decía, venga, a sacar dinero. Para huir, abandonó su motocicleta en las cercanías de la frontera con Camboya y, según las investigaciones, muchísimo dinero en efectivo. La familia de David, pues te puedes imaginar cómo estaba en ese momento, completamente angustiada. Una persona, como siempre digo, David, es que es algo en común que creo que en toda la geografía española estamos en contacto con nuestra familia mucho más de lo que puede estar la gente del norte de Europa, ¿no? Sí.
Si mi madre no ha oído hablar de mí en una semana, dice, bueno, aquí pasa algo. Aquí no es normal. Porque o me llama ella o le llamo yo, pero no es normal estar así tal. Bueno, el 30 de enero se empezó a esclarecer el miedo. Empezaron a aparecer restos de un cadáver aparentemente extranjero que lo averiguaron por el tipo de piel, ya que en el sudeste asiático tienen un tono de piel un poquito más oscuro que el resto de asiáticos y se habían dado cuenta de que este era muy blanco. Entonces rápidamente dijeron el farang, que es la palabra que utilizan en Tailandia para referirse a los extranjeros de Europa o de Estados Unidos, canadienses, en definitiva, a los blancos. Pocos días después, el 4 de febrero, la policía tailandesa, haciendo gala de su competencia, se dieron cuenta de que se trataba del español David Bernat, reportado como desaparecido el 20 de enero. Las autoridades también señalaron que no había duda alguna que había sido víctima de un crimen brutal. Y en las horas siguientes, pues el flujo de información se aceleró bastante. Salieron a la luz datos sobre las transferencias realizadas desde las cuentas de David hacia otras, así como imágenes de Artur y de su novia sacando dinero en cajeros automáticos. Aunque el sospechoso principal estaba claro, en ese momento las autoridades todavía desconocían su paradero. La novia tailandesa de Artur finalmente decidió acudir a la policía y allí confesó que su pareja le había prohibido abrir el congelador, lo que reforzó la sospecha de que algo muy grave había ocurrido. Con esa pieza clave y todas las pruebas acumuladas, la policía dijo, esto ha sido Artur Segarra 100%. Claro, la trágica noticia en su pueblo pues les dejó a todos totalmente destrozados. De hecho, incluso el pueblo estaba celebrando fiestas, David, y las cancelaron por la dureza de haber perdido a una de las personas más famosas del pueblo, una de las personas con más prestigio. Era un pueblo de 800 habitantes y este señor había conseguido lo más grande. Había sacado una carrera de ingeniería, vivido en diferentes países. Se estaba ya planteando jubilarse. No, claro, y además de la forma en la que lo encuentran, que es que me parece muy acertado para las fiestas en ese pueblo. Si todos los vecinos estaban afectados. Totalmente. Y aunque no habían recuperado el cuerpo completo, como estaba todo el pueblo absolutamente devastado, pues decidieron encargar el funeral. Incluso antes del funeral, el pueblo se juntó para guardar silencio todos juntos. Todo el pueblo se volcó y bueno, totalmente destrozados, porque los Bernat eran una familia muy querida allí. En fin, David, muy triste, tío, muy triste. Sí. Hay que decirlo, que muy triste. Laura y sus padres, además, mantuvieron silencio ante la prensa y ante todos los investigadores privados que trataron el caso. Ellos nunca quisieron dar mucha coba, preferían, su duelo lo llevaban por dentro, como lo puede llevar cualquier familia. Y bueno, no querían tampoco aceptar eso, que lo habían mantenido cautivos, sin comida, sin agua, sometiéndolo a torturas y solo por el puto dinero, ¿sabes? Increíble. Esperaban además que la investigación concluyera pronto para poder viajar a Bangkok y traerse de vuelta los restos. El domingo del 7 de febrero del 2016, la policía tailandesa, en colaboración con la policía camboyana, en una labor formidable, descubren que el señor Segarra se encuentra en Sihanoukville. Sihanoukville yo estuve. ¡Buah! ¡Qué sitio más chungo, tío! Un sitio muy chungo. Sí. Es un sitio al que muchos americanos adictos van de vacaciones, porque Camboya como que tiene leyes que protegen mucho al turista, entonces la gente, los enganchados a la metanfetamina o a la heroína lo consideran un paraíso, y Sihanoukville, hasta las señoras de la limpieza se aprovechaban de los blancos y allí estaba drogado todo el mundo, tío, todo el mundo. Y eso está en la frontera con Tailandia, ¿no? No, eso está como al sur. Está no está en la frontera. La frontera con Tailandia es una zona muy peligrosa porque es zona de campo de minas, por la que no es común que los extranjeros se queden por allí.
Es más común que se bajen a la pequeña costa que tiene Camboya o se queden en Siem Reap, que es donde están las ruinas más antiguas que se conocen en Asia, yo creo. El templo de Angkor Wat. Pues eso, el 7 de febrero Artur lo detienen y sus intentos por pasar desapercibido, ya que llevaba una chaqueta deportiva barata, mascarilla y se cubría los tatuajes y la cara, pero tuvieron el efecto contrario, ya que la policía en Camboya, a pesar de ser un país que muchos consideran tercermundista, en muchísimos casos, en uno que voy a traer al canal en unas semanas, que me gusta mucho, que es de unos taiwaneses que fingieron un secuestro en Camboya y la policía rápidamente los pilló a todos y les metió un paquetazo gordo, que están en la cárcel en Camboya por la tontería. Bueno, ya llegaremos a ese caso, pero sí, levantó sospechas desde el primer momento porque no es común que los extranjeros en Asia llevemos mascarilla. Los que llevan mascarilla suelen ser los asiáticos, porque se protegen de la contaminación y se protegen del sol en el sudeste asiático que mete fuerte, y a mí me da igual estar moreno, pero a un asiático le da el sol y se pone negruzco. Y aquí la belleza es lo más blanco posible, lo mejor. Ajá. Sí, además cultural, que el uso de mascarilla es algo normalizado. Incluso pre-COVID, aquí había gente con mascarillas y se ponían enfermos y iban mascarillas, y en la moto, en mi ciudad, Ho Chi Minh, que está súper contaminada, mascarilla todo el mundo. Yo no la llevo, pero porque yo soy, después del COVID, dije, no me pongo una mascarilla ni aunque me paguen. Y no me la pongo cuando estoy enfermo, no me la pongo en la moto. Igual debería, ganaría años de vida. Deberías ponértela en la moto, ¿eh? Me lo dijo Pablo cuando vino aquí y me dice, ¿tú no te pones mascarilla en la moto? Y le dije, no, tío, es que yo de la mascarilla acabé hasta los huevos. Deberías ponértela. Sí, lo sé, tío, lo sé. En fin, que desde allí se recibió, le metieron en una cárcel local, contactaron a Tailandia y le dijeron, tenemos a vuestro hombre, chavalotes. Y nada, allí se recibió a Artur, que siempre se había salido con la suya toda su vida. Pero esta vez, en Asia, no pudo. Se pillaron. Y de hecho, su camastro estaba perfectamente ordenado y en su mochila no quedaba ni rastro del dinero. Según él, el efectivo se lo había quedado la policía camboyana, a la que no dudó en acusar de corrupta. Y eso no lo dudo, ¿eh? La policía camboyana vio el y dijo, esto... Una cartera vacía y se acabó. Espero que el gobierno vietnamita no me esté escuchando, pero yo diría que los policías vietnamitas, si encuentran una bolsa... No digan nada, a ver si te van a buscar. Bueno, Vietnam es maravilloso. Igual es posible que algún policía en Vietnam vea una bolsa llena de dinero en efectivo de 2 millones y dice, los 500.000. Ah, no, de los 100.000 no quedan nada. ¿De esos 50.000 que hablamos? No, 20.000 se fueron. Ah, de los 5.000 aquellos. Nada. De los 1.000 no quedan nada. Yo lo veo improbable. Igual que la policía española, también te digo, lo veo muy improbable que sean capaces de hacer eso. Yo creo que, y esto te lo digo de corazón, la policía española yo tengo bastante... es que no sé, igual porque llevo tanto tiempo viviendo fuera, pero yo creo que la policía española no se lo llevaría. No. Por eso el comisario de blanqueo tenía su casa forrada de billetes. ¿Por qué no se lo llevaría, Javi? Y 4 deportivos en su puerta. No, yo tampoco lo creo. Con su salario de 4.000 euros, ¿no? Además, ¿qué vamos a ver, por Dios? Y la policía alemana también que nos dice Carmen. Joder, pues yo de los alemanes es que yo no sé, para mí, como que mi versión de Europa ahora es que es como súper civilizado y que nadie haría nada de eso. En fin, que acorralado, Artur siguió fumando mientras respondía a preguntas y en todo momento dijo que él no tenía absolutamente nada que ver con lo de David. Incluso aceptó ser fotografiado y pidió que lo acompañara hasta donde le llevaran, convencido de que no saldría con vida. Pese a sus temores, reconoció que las autoridades camboyanas la habían tratado bien, ya que le ofrecieron unas cervezas y que en líneas generales solo querían mostrar su captura como un éxito en el caso criminal español, que en esa época era el más mediático. Luego Daniel Sancho se encargó de decir,
No, ahora el más mediático soy yo. ¿Quién era tu padre? ¿Artur, un estafador? Pues mi padre era un actor famoso. Y mi abuelo ya ni te cuento. Sí. Mientras se organizaba su traslado a Tailandia, la policía efectuaba exhaustivas pesquisas en los domicilios de Artur y de David, tomando muestras de ADN en ambas propiedades, mientras en España los noticieros se llenaban de su foto y su perfil, recordando que era el mismo individuo investigado meses atrás por la gran estafa hipotecaria del caso en el que estaba involucrado. Finalmente, el lunes 8 de febrero, Artur pisó de nuevo Bangkok, esta vez con esposas en las muñecas. Le ingresaron en la prisión de Thanasat Pisek. Durante su primera declaración ante la policía tailandesa, admitió conocer a David, pero dijo que no tenía nada que ver con su implicación en la muerte. Sin embargo, entre el martes 9 y el miércoles 10, la policía tailandesa dijo que Artur había actuado, y además había actuado solo en este crimen. Solo en el sentido de individualmente, que no había nadie más que habría participado. Según los primeros interrogatorios, en cada una de las viviendas registradas se tomaron 6 muestras de ADN. Una de ellas coincidía con la de David. A su vez, 2 muestras halladas en el domicilio de Artur coincidían con otras 2 recogidas en la casa de David. La evidencia más contundente era un rastro de sangre localizado en las tuberías, aunque ese dato se mantuvo en secreto para no entorpecer la investigación, así que se lo ocultaron a los medios de comunicación. Al contrario de lo que apuntaban los primeros indicios, no se encontraron restos biológicos en el congelador mencionado por la novia tailandesa. El general de la policía precisó que todavía intentaban esclarecer si Artur había gastado el dinero de David o si lo había transferido a otras personas, aunque todo indicaba que actuó solo para acabar con la vida de su compatriota. Por lo que se mantenía abierta la posibilidad de más implicados. Pero como parte de las pruebas, las autoridades difundieron un vídeo que se veía a Artur comprando en una tienda de bricolaje y herramientas donde adquirió los instrumentos para seccionar el cuerpo. Aún así, aclararon que, pese a contar con el 80% de testimonios y evidencias, faltaban 3 piezas clave. El lugar exacto donde fueran arrojadas las partes del cadáver, las armas empleadas y la motocicleta de David. Cuando los periodistas intentaron indagar sobre el supuesto segundo sospechoso mencionado por Artur, se respondió que solo hablarían de lo que podían confirmar con absoluta seguridad, la policía tailandesa curándose en salud. No obstante, advirtió que la investigación podría prolongarse bastante, ya que era la primera vez que el detenido enfrentaba cargos en Tailandia. Tras la rueda de prensa, Artur quedó recluido en una celda de aislamiento del centro de Bangkok, aunque en España tenían una orden de búsqueda y captura por la estafa hipotecaria, pero bueno, de todas maneras nuestra embajada es la hostia y le dieron ayuda consular. Al día siguiente... Un segundo, Javi, que es curioso lo que tú dices, de que no se encontrarán restos en el congelador, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Que la novia se inventó los restos del congelador para culpar a Artur y ella salirse de rositas? ¿O qué pasa ahí? Ahí hay una discordancia. ¿O la policía tailandesa no quiere culpar a una patriota tailandesa? No sé. Es raro. A ver, es raro. Raro es un rato, la verdad. Raro es un rato. Bueno, en mayo de 2016, al cumplirse... Bueno, perdona, antes quería comentar que dieron una rueda de prensa. Y tras la rueda de prensa, Artur, pues eso, le dejaron en la celda y al día siguiente de su periodo por 12 días más hasta el 21 de febrero. Durante ese tiempo los agentes interrogaron a casi 40 personas. Ninguna fue testigo directo del crimen, pero todos dijeron cosas de Artur y la manera que se acercó a David. Incluso la gente que le conocía, porque Artur, según contaba, mucha gente le daba como mal rollo, porque como era como muy frío en sus interacciones, pero cuando le invitaba se volvía el tío más amable del mundo, entonces como que... Un interesado. Típica persona que dices tú, hostia, qué tío más chungo. Vamos, sí. Tío más chungo. Además, yo no sé si te pasa a ti, David, pero yo cuando tengo que alguien me da un poquito de mal rollo, normalmente me alejo para que no haya ningún tipo de problema. Y pregunto a la gente de mi alrededor que es de confianza, oye, ¿a vosotros qué os parece este? Y suele haber consenso, no sé si te ha pasado a ti, que también has vivido en el extranjero, que cuando alguien da mal rollo suele ser...
Sí, cuando alguien se comporta muy raro, que dices tú, no, yo creo que esta persona es turbia, yo me alejo de no quiero saber nada. Totalmente. Totalmente. Y bueno, mucha gente había tenido esa sospecha y a mucha gente le parecía curioso que dos personas tan diferentes, David Bernat, un tío, un empresario de prestigio, telecomunicaciones, siempre muy como un pincel, se hiciera tan amigo de un tío con tatuajes. Sí, cuello, tal, y ya no son los tatuajes, que puede haber estigma a las personas tatuadas, sino totalmente su comportamiento. Pero también que no, esto va a sonar un poco clasista, pero el habla que tenía Artur Segarra se le veía que era un tío de calle, ¿no? Sin embargo, a David Bernat se le veía un poco, cualquiera diría que fuera un pijo, si no supiéramos que había sido pijo, para el que sea fuera de España, significa como persona de familia bien, ¿podemos decir, David? No sé, el concepto de pijo que yo creo que cada uno tiene el suyo. Vale, pero bueno, que también... Con dinero, para que se entienda. Sí, la gente con dinero así más chulilla, ¿no? Porque hay gente, no sé. Es un contexto muy difícil para definir a mí al pijo. Que lo que te digo también, que Artur Segarra en Tailandia además estaría a la Bartola todo el día, que no se le conoce ni oficio ni beneficio, que también sorprende a una persona con tanto dato, tú lo conoces, ¿qué haces en Tailandia? No sé, a lo mejor le puedes decir lo típico de un año sabático, ¿no? Que dicen mucho, ¿no? Un año sabático en el sudeste asiático, no sé, pero que sí que llama la atención de esa mitad. David, te sorprendería, tío, aquí yo he conocido mucha gente que no trabaja ni hace nada y nadie sabe de dónde saque tanto dinero. Pero yo aquí en Vietnam los veo. Todo el día en el bar soplando o fumando porros y nada, ni oficio ni beneficio. Y cuando les hablas de trabajar casi les entra urticaria. Les hablas tú de tu trabajo y dices, no me hables de trabajo, ¿sabes? He conocido yo unos cuantos. Yo no hago preguntas, no quiero saberlo. Pero lo que he aprendido también es que a la gente que vive aquí, a los extranjeros que viven aquí, tienen muchas más posibilidades de pedirte dinero que los españoles en España. Aquí te pide dinero muchísima gente siempre. Y yo no doy un duro, vamos. Y además es como de un duro, la sargento, mi esposa, Conozco malas historias con prestar dinero en el extranjero, así que haces bien. Sí. Tú me contaste una recientemente que era de traca también. Sí. Bueno, en fin, que en mayo de 2016, al cumplirse el periodo máximo de prisión provisional, la Fiscalía presentó cargos formales contra Artur Segarra, aunque no trascendieron demasiados detalles sobre cómo se desarrolló el proceso judicial. Ya sabemos que en Tailandia los juicios son a puerta cerrada para evitar la contaminación de los medios de comunicación. 10 meses más tarde, el Tribunal Supremo de Tailandia dictó sentencia firme. Artur fue condenada a la pena de muerte por secuestro, robo y asesinato premeditado. Muchos se han sorprendido que la cantidad con la que tuviera que indemnizar Daniel Sancho a la familia Arrieta fuera tan baja, de 106.000 euros aproximadamente, pues si os digo la que le pusieron a Artur Segarra, 22.000 euros. 22.000 ya lo dijimos cuando tratamos el tema de Sancho, que claro, ellos hacen la comparación de acuerdo a la economía tailandesa. Totalmente. Y bueno, Artur, sin embargo, continuó diciendo que él no tenía nada que ver, que él era completamente inocente y que la policía tailandesa era una pandilla de estafadores que le estaban tomando por el pito del sereno. Dice que él tenía suficientes recursos como para vivir y que no necesitaba hacer nada de nadie. De hecho, un ejemplo de ello fue que incluso dentro de la prisión tailandesa consiguió montar una ONG con la ayuda de su padre para formalizar los trámites. Y consiguió 6.500 pavos. Sí, por una subvención del gobierno español. Es decir, de dinero público, ¿eh? De dinero público. A un tío que había matado a un compatriota que se había deslomado estudiando, trabajando, y el Estado dice, sí, dale dinero a ese torturador. Venga. Sí, muy buena asociación, claro que sí. Totalmente asqueroso. En fin, el proceso judicial contra Artur fue largo y complejo y se extendió casi 3 años, hasta el rechazo de su última apelación por el Tribunal Supremo el 20 de noviembre de 2019. Y cuando parecía que ya no podía sorprender, lo hizo de nuevo, ya que el 23 de diciembre de 2019, tras haber defendido su inocencia hasta el límite, finalmente dijo que, bueno,
que sí que tenía culpa, pero esto tenía un propósito, ya que en Tailandia, si tú aceptas que has cometido el crimen, el rey desde 2006, creo que es, no se mata prácticamente a nadie en Tailandia. Tú pides el perdón real, te lo conceden y lo único que tienes que hacer es admitir tus cargos. Claro, que tiene sentido. Recurres 2 veces, las 2 veces son insatisfactorias, entonces ya dices, bueno, si quiero evitar que me ejecuten, tengo que pedir perdón, así que confiesa tus delitos y el rey te perdona. Claro, y el rey es que además si vais a Tailandia, podéis criticar abiertamente al gobierno sin ningún tipo de problema, pero como critiquéis al rey. En español no creo que se esfuercen tanto, pero en inglés hay gente que les han pillado criticando al rey o riéndose del rey, te meten en la cárcel y además sin un ápice de duda. En Tailandia el rey es el protegido de todo el Estado. Y además tiene un aspecto lamentable el rey de Tailandia, todo hay que decirlo. Ves a su padre, un tío rígido, compuesto, ves al otro con la tripa afuera, la camiseta por aquí arriba, borracho. Ya ves. Así que los tailandeses que van al extranjero critican al rey, pero en Tailandia no se le ocurre. De hecho, hubo un periodista que escribió un artículo criticando al rey y acusándolo de un caso de corrupción, 25 años en la cárcel. Ya ves. Y no le van a dar el perdón, porque con el rey no te dan el perdón. Con otra gente, lo que tú quieras, pero como Hombre, se te ocurre... El rey el que te da el perdón, como, anda, espérate. Claro. Claro, es que además el rey no solo es jefe de Estado, sino también de las Fuerzas Armadas y de varios aspectos. Tiene todas las condecoraciones, pero por el hecho de ser rey. Vosotros os recomiendo que lo pongáis. Rey de Tailandia. Además hay un vídeo muy gracioso de todos los generales de Tailandia, todos escrupulosos con sus trajes. Y llega este tío pues con una camisa de esta de malla, ¿sabes? Con la barriga afuera. Y les empieza a dar la mano. Y claro, le ves a los otros la cara de circunstancia diciendo, madre mía, con lo que era tu padre, tío. Con lo que era tu padre, tremendo. Oye, que está Manu en Telecinco, que nos dice Florentino. Anda. Grande, Manu, ha conseguido llegar a Telecinco, hostia. A ver, seguimos con el caso. Hostia, que me ha hecho gracia esto, ¿eh? Gracias por compartirlo, Floren. Gracias, Flores. En su misiva, Artur explicó que las duras condiciones de la cárcel tailandesa lo habían hecho reflexionar sobre el daño causado. Por ello, pedía a la Casa Real que le conmutara la condena de muerte por cadena perpetua y el 28 de julio el rey eligió a los reos que recibirían clemencia, que eran 2 birmanos condenados por asesinar a 2 turistas británicos y Artur Segarra. Los birmanos al final fue por puro racismo. Se demostró que no habían sido ellos, la verdad. Sí, la han puesto no, era otro caso, perdón. Se me ha ido la olla. No te preocupes. Y bueno, el Departamento de Correccionales de Tailandia confirmó poco después que Artur había recibido una amnistía parcial y no sería ejecutado. Según publicaciones españolas, el reconocimiento de culpa no solo libró de la pena capital, sino que también lo típico, que gracias al tratado que España y Tailandia tienen juntos, solamente tienes que cumplir una parte de la condena en Tailandia antes de que te retornen a España. Como hemos dicho que va a suceder en el caso Sancho, entre 7 y 8 años. Hasta luego, Ana Patricia, no te preocupes, disfruta de tus perros. Y bueno, la información más reciente, una de las informaciones más recientes, dicen que en 2023 Artur sigue recluido en Bangkok, la prisión de máxima seguridad de Bangkok, aunque no parece querer volver por el momento a España hasta que no prescriban los delitos de estafa. Y ahora David nos va a contar un poquito sobre... También, Javi, para volver a España, Artur Segarra tiene que pagar a la familia, que todavía no ha hecho. ¿Y tú crees que lo va a hacer? No tiene mucha pinta, ¿no? Su padre podría, algo del dinero que estafa Su padre a toda la gente. Se ha declarado insolvente y que no puede pagarlo tampoco. Así que ahí está la criatura en la cárcel. Y además, en una entrevista reciente dijo que él estaba muy bien, también, ¿no? Sí. Que no quería el traslado, que él estaba bien en esa cárcel. Está bien en plan, Segarra está tan loco que lo mismo ahí está hasta cómodo. Hombre,
Yo te digo que Segarra va a estar mejor en la cárcel que Daniel Sancho. Eso no me cabe ningún tipo de duda, porque por el tipo de persona que es Artur Segarra, entre delincuentes se va a ver más cómodo que un niño de papá como Daniel Sancho. O por lo menos esta es mi opinión, que luego puedo estar equivocado, estas cosas luego te sorprenden. Pero ¿tú estás de acuerdo conmigo, David? Sí lo creo. No está tan acostumbrado al lujo, ¿no? Como Daniel. Totalmente. Y ahora, David, nos vas a comentar un poquito acerca de lo que ha dicho Joaquín Campos, ¿no? Que es la persona, el de la versión de escritor Joaquín español Campos, que más ha investigado el tema. Claro, es que Joaquín Campos escribió un libro hablando del caso de Artur Segarra, porque se pudo entrevistar con él, y cogió cierta relevancia por el caso de Artur Segarra. Y aquí vengo a exponeros qué dice o qué decía, ¿no? ¿Qué dice? Porque dice que va a volver a sacar este libro. Creo que aprovechándose un poco de la fama que ha cogido por el caso de Daniel Sancho, habrá dicho, bueno, vamos a hablar ahora de Artur Segarra y sacar esta nueva versión del libro. La versión de Joaquín Campos es la siguiente, Javi y todo el mundo. Nos cuenta que él conoció a Artur Segarra en Camboya. Este llega acompañado de un amigo que tenían en común y Artur Segarra sabía quién era Joaquín Campos por el grupo de Facebook, sabía que era escritor, como que ya lo conocía de antemano y fue a buscarlo a Camboya, ¿vale? Llega al restaurante de Joaquín. Joaquín dice que llega bastante tarde de lo habitual, que llega sobre las 11 de la noche cuando ya estaban cerrados o casi cerrando y que nadie había en el restaurante, y llega con este amigo en común y empiezan a charlar. Le dan de comer, empiezan a charlar. Joaquín dice que él, como escritor que es, pues su historia le interesaba mucho, ¿sabes? Además, Joaquín reconoce que las personas que viven al margen de los códigos normales de la sociedad, digamos, como los que están fuera del sistema, como que la atrae, que tiene cierta atracción por este tipo de personalidades. Entonces, le gusta charlar con Artur Segarra. De hecho, la conversación se prolonga hasta altas horas de la noche. Perdona que te interrumpa, David. Vamos a ver en el chat si no acusamos a la gente de crímenes serios, por favor. A ver, no me gusta ese tipo de especulación, por favor. Vamos a tener cuidado con lo que decimos. Perdóname, David. Pues eso, que se quedan charlando hasta tarde y de hecho después se van a una discoteca de la zona y tal, ¿vale? Y durante este encuentro Segarra le confiesa que había dejado atrás en España a su mujer e hijos con mucho dolor, pero que estaba huyendo de la justicia, era un prófugo de la justicia española y que al principio creía que le iban a pillar muy pronto, pero seguían sin pillarle. Y lo que le vino a pedir, lo que le vino a contar es que necesitaba una casa y algún tipo de protección en esa casa, porque como es un prófugo de la justicia, pues necesita casa y protección. Poco a poco, entre ambos, como que se forja una especie de amistad. No se intercambian los móviles, según Joaquín Campos, sino que se les dan los emails, porque dice que Artur Segarra no manejaba teléfonos móviles a menudo, entonces se escriben de vez en cuando vía email. Artur Segarra y Joaquín. En una de estas conversaciones, Artur le revela que tenía en mente un plan o tenía en mente un golpe por la que iba a conseguir 300.000 pavos, que Joaquín se piensa que es algo relacionado con la droga y tal, pero le dice a Artur que lo que tiene planeado un plan perfecto para conseguir 300.000 pavos y que todo le irá bien. Como ya he dicho, se intercambian los emails y es por esa vía email que parece ser que Artur Segarra le dice a Joaquín que le gustaría leer sus libros. Entonces, creo que por aquel momento tenía como 3 publicados Joaquín Campos, y aprovechando la boda del periodista Luis Garrido Yulbe en Tailandia, Joaquín se echa esos libros en la maleta y intenta contactar con Artur para entregárselo, pero no le responde. Joaquín dice que Segarra era muy famoso en Vietnam, en Tailandia,
que era un tío bastante popular, sobre todo en la noche de Tailandia, en las noches de Bangkok, en el Climax y en el Sol 11, que son dos discotecas varias, que... Por clarificar, el Clímax era el lugar más frecuente donde quedaban la mayor parte de españoles residiendo en Bangkok. Era como un lugar de encuentro. Por eso decía que era un tío muy popular, que lo conocía mucha gente por la noche, porque además decía que no bebía alcohol, que era muy mujeriego y que tenía una novia que, en palabras de Joaquín, era prostituta y se dedicaba al tráfico de drogas, que era una mujer un poco peligrosa. Aunque aún así seguía siendo muy mujeriego, así que tenía varias amantes. Y eso, pues muy famoso en la noche de Bangkok. Iba por lo de que Joaquín va a la boda de este periodista de Yulbe y Segarra no le contesta al móvil, porque él dice móvil, aunque anteriormente dice que era por vía electrónica, pero dice que ni coge su llamada ni le contesta a los móviles, cosa que le sorprende, pero dice, bueno, pues nada, no le puedo entregar los libros. Y que al poco tiempo Joaquín se iba de viaje a Japón, ¿vale? Y es estando en Japón cuando le llega un mensaje de su amigo, el periodista Luis Garrido Yulbe. El mensaje de Luis Garrido le dice: has perdido un amigo, pero has ganado una historia. Abre cualquier periódico. Entonces Joaquín dice que abre el primer periódico por internet, que fue el periódico El Mundo, y se encuentra que el titular del Mundo es algo parecido a: aparece descuartizado David Bernard. Se sospecha que fue Artur Segarra, prófugo de la justicia, o el buscado Artur Segarra, un titular así, ¿sabes? Entonces se queda impactado. Joaquín dice: joder. Parece que es Julbe, no Yulbe. Julbe. Que creo que David pensaba que era catalán también, ¿no? Y ha puesto el Julbe. El Julbe. Con J, Julbe. Entonces nos cuentas, has perdido un amigo, pero has ganado una historia, abre cualquier periódico y se encuentra en primera plana el desaparecido David Bernat, aparece asesinado. Aparece descuartizado, sí. Sí, es verdad lo que pone Cobaraca, que también le pregunta por si puede falsificar el pasaporte, porque tenía como el pasaporte lleno de sellos, entonces se le iba a acabar ya y necesitaba una renovación. Tú sabes que los visados ahí en el sudeste asiático acaban cada 3 meses si eres turista y que jugáis a escaparos unos días para luego volver. Para clarificar lo que ha dicho David, que es muy cierto, te toca salir del país y volver a entrar. Y entonces ya te ponen un nuevo visado, y la gente que lleva haciendo esto mucho tiempo normalmente tiene los pasaportes completamente saturados. En la antigüedad, las embajadas te añadían páginas en el pasaporte, pero a día de hoy te tienen que dar un pasaporte nuevo si está completamente lleno de sellos. Para que no lo sepa. Vale, pues yo sabía que tú conocías estos traquiñuelas de españoles inmigrados. Totalmente. Pues imagínate la tesitura de Joaquín, que se encuentra que tu amigo conocido, o este que conociste en Camboya, es sospechoso de un delito de asesinato y descuartizamiento. Eso tenía que ser para vivirlo, vamos. Y él se queda, pues, lo que es normal, impactado y con miedo. Además, piensa lo siguiente: si este está escapando de la justicia y sabe dónde vivo y sabe el restaurante donde estoy, lo mismo se presenta en mi restaurante otra vez o en mi casa, y a ver qué hago. Así que inteligentemente lo que dice: me voy a dormir en un hotel estos días, y así no me puede encontrar Segarra por si viene pidiéndome ayuda, o vete tú a saber lo que puede hacer este hombre. Pero le dan un chivatazo y donde le dicen que lo han detenido, que ya la han pillado en la ciudad que dijiste antes, Sihanoukville. Sihanoukville, se pronuncia así, ¿no? Bueno, mi camboyano no es muy allá, pero yo siempre, los ingleses le dicen Sihanoukville, pero para mí es Sihanoukville. Sihanoukville. Bueno, en esta ciudad que tú has dicho que es de todo menos bonita. Bueno, pues bonita puede ser, pero que hay bonita mucho... pero el tipo de gente no es bonito, ¿no? Exacto. Así que le dan el chivatazo y ya se quedan más tranquilos. Claro, cuando le dan este chivatazo, él llama a David Jiménez, que se ve que David Jiménez
es el director del periódico El Mundo en aquel momento y tiene una relación de amistad con Joaquín Campos, no sé de qué, pero son amigos. Entonces le llama por teléfono y le dice que tiene acceso a Artur Segarra. David Jiménez le responde que si consigue una entrevista con él, la publicaría en portada su historia. Así que se presenta, es muy gracioso como lo cuenta, con el DNI en la boca, se va para la comisaría de Camboya y le dice que es de el equipo diplomático de España, que le dejen pasar. Y en palabras de Joaquín, pues se mete hasta dentro del patio donde está Artur y tiene su primera entrevista con Artur Segarra. Sí. Ahí en el patio dice que no estaba esposado y narra que Segarra le cuenta que había huido de Tailandia con ayuda de su novia, que habían dejado la moto en la frontera, que había ido alquilando motos, que llevaba sin dormir varios días, que estaba consumido por la preocupación, que sí, que uno de los días dice que durmió unas 12 horas así, pero que llevaba sin dormir varios días, escapando, intentando llegar lo más lejos posible hasta que le pillaron. De hecho, como he dicho, Joaquín lo describe como un hombre que está ido, que está agotado y que está al límite. Y en esa conversación dice que Artur repetía frases como que yo no he matado a nadie, que yo no he descuartizado a nadie en mi vida, que por favor no le deje solo, que me van a matar como han matado a David, y que le daba mucha pena su madre y su hija de que van a pensar que él, que estaban muy preocupados por ella, por cómo le iba a impactar esta noticia. Que era como un hombre como asustado, más que arrepentido o lo que sea, es como él completamente inocente y tiene miedo de que vaya a acabar igual que David y que le da mucha pena a su hija y su madre. Esta ya es la primera entrevista, ¿vale? Que tiene. Joaquín Campos empieza a investigar el tema y nos dice que con el tiempo y tras sus propias investigaciones, él llega a la conclusión de que Segarra no es el ejecutor material del asesinato y el descuartizamiento, sino que es el ideólogo del plan. Según Joaquín, Artur lo que fue es organizar un complot para robarle $1 millón de dólares a David Bernard. Y para él no mancharse las manos, que dice que además no tiene ningún delito de sangre anterior ni es capaz de hacer eso, recurre a gente de los bajos fondos de Tailandia con quienes estaba relacionado gracias a su pareja. Y también contacta con policías corruptos en el Soi 11. Es decir, que están metidos personas de los bajos fondos de Tailandia, su novia y policías, en este caso. Según la versión de Joaquín, David Terán, como tú has dicho, que tenía como un trabajo en Teherán, David Bernat, que tenía un trabajo en Teherán, en Irán. Parece que estoy rapeando. Solía pasar sus vacaciones en Tailandia, que él lo que hacía era trabajar intensamente y tener largos periodos de vacaciones y pasar las vacaciones, vivir en Tailandia, donde tenía una casa en un barrio bastante bueno, lujoso en la zona. Dice que ese día invitó a Artur para montar una fiesta en su casa con chicas, con alcohol, tú sabes, montarse un fiestón y que lo recogiera en la moto para ambos ir a su casa y montar la fiesta. Que al llegar, Artur Segarra lo recoge, llegan a la casa y en la casa ya le están esperando gente de esta pandilla que ha conseguido formar Artur Segarra. Hay gente ahí esperándolo. Las cámaras de seguridad, dice, de la puerta de la casa de David, dice que no funcionaba y las de la planta tampoco. Y esto lo usa Joaquín como una prueba en que detrás está metida la policía y el AMPA porque esto de romper las cámaras de seguridad justo de la puerta y de la planta es algo que Segarra no podía haber hecho, o a lo mejor no están rotas y hay imágenes, pero la policía no quiere que se descubra. ¿Vale? Esto para él es una prueba muy clave de que la versión oficial no es la verdadera. Para Joaquín. Una vez dentro ya de la casa, secuestran a David Bernard durante varios días. Lo torturan y le obligan a realizar la transferencia que tú has comentado. Joaquín dice que primero le obligan a hacer una transferencia de 20.000 euros que llega ipso facto. Rápidamente esa transferencia se ejecuta y no hay ningún problema.
Pues entonces, más tarde, ellos deciden hacer una transferencia de $250.000. Que en esta primera transferencia, cuando la están realizando, el director del banco llama personalmente, o no, a lo mejor no el director del banco, pero una persona del banco para asegurarse de que, como es una transferencia atípica, pues por seguridad le llama por teléfono a David para asegurarse de que quiere realizar esa transferencia de tanto dinero, de esa cuantía tan alta. Claro, entonces le llaman por teléfono, ellos le ponen el teléfono a David y David es capaz de decir que sí, que ejecute la orden, que él está de acuerdo y da su autorización. Así que tienen esta segunda transferencia de 250.000 euros, se logra realizar. Otra vez de nuevo, como le han salido también la primera de 250.000, intentan hacer otra segunda, ya una tercera transferencia de 250.000. Dice que el grupo estaba eufórico, que empezaron a celebrarlo, la banda, esto está saliendo a la perfección nuestro plan, nos vamos a forrar, yo qué sé, lo típico. Pero que durante el proceso de las torturas, antes de que se ejecutara esta tercera transferencia, David muere. El director del banco lo que hace es llamar de nuevo en esta segunda transferencia tan cara a David y no le cogen el teléfono, porque dice que ya ha fallecido. ¿Vale? Todo esto es en palabras de Joaquín, que ya cada uno le dais la credibilidad a Joaquín que queráis. Vosotros ya sabéis lo que yo opino de Joaquín, no me creo ni una palabra que dice. No le cogen el teléfono y lo que hacen es mandarle un mensaje a través del email, me imagino, o de donde sea, pero este mensaje dice que es en un inglés muy vulgar, ¿vale? Y al director del banco se le saltan las alarmas y dice, este inglés no, y esta historia me está sonando fatal. Así lo que hace es cancelar estas dos transferencias de 250.000, las cancela. Ordena que no se ejecute. Al cancelar las transferencias de 250.000, dice que la banda sale a correr. En plan, vamos a escaparnos de aquí para que no nos pillen y nos largamos de la casa. Y dice que el panorama entonces de Segarra es un cadáver en la casa y los 20.000 de la primera transferencia de dólares es lo que tiene en el banco. Que ese dinero además no lo puede sacar de golpe por lo que tú has dicho de la ley tailandesa y lo que tiene que hacer es sacarlo poco a poco. Y ese es el panorama que se encuentra a Artur Segarra en esos momentos. Dice que el plan se viene abajo, que dice que a partir de ahí Artur contrata seguramente a alguien para que se deshaga del cuerpo, aunque hay imágenes que se ve a este asesino saliendo con bolsas de basura, al tipo Daniel Sancho, es decir, que si para contratar a alguien, que es como tú haces esto y yo tiro la basura, no sé, un poco raro. Y que estas bolsas de basura lo que hace Artur es tirarlo al río Chao, como tú has dicho, pero comete un error, es que no le mete peso adicional. Entonces provoca que floten rápidamente y en menos de 24 horas aparecen partes del cuerpo de David. También anteriormente a todo esto, dice que Segarra se había preparado una casa a las afueras de Bangkok y que tras los hechos pues va sacando el dinero y permanece en esa casa con su novia. Pero cuando la noticia de que han aparecido restos de un hombre blanco caucásico en el río, inicia la huida. También Joaquín inculpa directamente a la novia de Segarra y a la policía tailandesa. Y sostiene que esta versión no interesa al gobierno tailandés porque al tener ya un sospechoso extranjero, las autoridades no quieren señalar a los locales y mucho menos a la propia policía. También hay otro pasaje, no sé cómo llamarlo, en esta historia es que David, Artur, una vez ya fallecido David, también le escribe a la familia, ¿vale? Pero la familia, claro, teniendo el contacto que tenían con David, tú sabes, cuando alguien escribe que no eres tú, se le encienden las alarmas porque no entienden ni la forma de expresarse ni el porqué de ese mensaje. Entonces la familia llama a la embajada y llama a todo el mundo con las alarmas puestas en plan,
este mensaje es muy sospechoso, no lo ha escrito mi hijo. Y esta es un poco la versión de Joaquín Campos, de lo que pasó con Artur Segarra. Ya sabemos que después sigue teniendo estas entrevistas y escribe su famoso libro, escribió varios artículos, digamos que se comportó un poco de la misma manera que en el caso de Daniel Sancho. Pero artículos para periódicos y escribió un libro. Le pareció muy raro a Joaquín Campos que la familia Bernat no quisiera saber, no quisiera hablar con él, ¿no? O sea que como que dice, algo ocultan cuando no quieren hablar conmigo. Sí, sí. Claro, es un paralelo también con el caso Sancho. Como la familia de la víctima no quiere tener contacto conmigo, algo oculta. Vale. Y también resulta curioso que el libro lo escribe súper rápido, digamos, cuando el caso era popular. Y él dice, y Artur Segarra no quiere verlo nunca más a partir de la publicación del libro. No se ha podido entrevistar. Dice que no se ha podido entrevistar porque ya la ley ha cambiado en Tailandia y no es como antes que puedes visitar a los presos tan libremente, sino que el preso te tiene que elegir a ti y Artur no quiere ver a Joaquín. Bien, pues gracias por clarificar. Y tanto la familia de David como la familia de Artur no quieren hablar con Joaquín. Yo quería añadir, aparte, que no sé si sabéis, pero que cuando sucedió todo lo del caso Sancho, escribió una carta Artur Segarra al programa Vamos a Ver y pidió que por favor oren por el señor Sancho y que se respete su presunción de inocencia. Y en esa misma carta decía que había dos rutas posibles. Una, pelear el juicio, que necesitaría que haya un oficial de la embajada durante el juicio para revisar declaraciones y evidencias para hacer frente a la posibilidad de pena capital y negociar con la fiscalía, aceptar una pena menor, menos de 30 años, para lograr una clasificación excelente. Dijo que no se puede confiar en la justicia tailandesa porque él lo ha sufrido en su piel y que Tailandia es el tercer mundo. Tailandia no es el tercer mundo para cualquier persona que haya ido allí. Si lo comparas con su vecina Camboya, su vecina Laos o Vietnam un poco al otro lado, Tailandia está bastante desarrollada y esto es una reputación que se ha querido hacer. Pero claro, muy a conveniencia de los que manejan las narrativas de que en Tailandia es corrupta y que tal. Que no digo que no haya corrupción, oye, por supuesto que hay corrupción. La hay en España, no la va a haber en Tailandia, pero que no es tan malo como la gente piensa. Como el Trotapóquer o como otros hablan de Tailandia, que parece que eso fuera Somalia y no lo es. Exacto. Simplemente quiero clarificar algunas cosas más. Dice que las sentencias son ridículas o desproporcionadas, que todo depende del efectivo que dispongas para pagar a la fiscalía, jueces y policía, es decir, que tener recursos económicos influye mucho en el curso del proceso, cosa que se vio probada que no es verdad porque los Sancho, teniendo todo el dinero que tenían, al final al imbécil del niño le metieron una cadena perpetua entre pecho y espalda y no fue pena de muerte como el tema del Segarra porque colaboró con la policía aconsejado por su primer abogado. Llega a ser por García Montes y no... Lo que sí me llama la atención es cómo Daniel Sancho sí que tuvo apoyo consular y estuvo el embajador de España en el caso ahí y tal, y se involucró, y cuando no eres una persona importante, en el caso de Artur Segarra no estuvo presente. Fue como... Para que veas tú las diferencias un poco, que dice que somos iguales ante la ley, no lo somos. ¿Quién es su padre? Un estafador. Ah, vale. Y el Sancho, un actor famoso. Venga, vamos para allá, por Dios. Bueno, ya ves, del tirón. Y este ha sido un poco el caso, ¿no, Javi? Ese es un poco el caso, sí.